Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de aquí de su página Omar Rivera, capacitaciones y cursos, enseñándoles a lo que viene siendo la electrónica, entender un poquito de la tecnología, lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre e ignoramos, y a tener esa mentalidad científica que ocupamos para la nueva era, porque ahorita pues está muy complicado lo que viene siendo pues comprender la tecnología, ¿verdad? Entonces, mis videos es para que ustedes puedan entender, cualquier internauta pueda entender un poquito más de lo que viene siendo la electricidad, la electrónica y la tecnología en sí. Entonces, voy a enseñarles una dinámica ahorita, una página dinámica gratuita, que desarrolló un instituto allá en Estados Unidos, la cual está muy padre porque aparte de ser gratuita, solamente necesitas acceso a internet. Te muestra de manera muy dinámica, muy tangible, muy visual lo que viene siendo los efectos, los fenómenos y todo lo que ocurre de respecto a la electricidad, a la física, a la química, ¿sí? Electricidad y magnetismo. Entonces aquí pues nosotros tenemos que ver lo que viene siendo primeramente la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Pues la corriente eléctrica en sí varía según algunos libros. Hay varias definiciones. Entonces podemos decir que, por ejemplo, la corriente eléctrica es el movimiento de la energía que viene siendo el movimiento de electrones. Y pues hay que recordar que hay tres factores principales en este tema, que es voltaje, corriente y resistencia. Entonces, nosotros analizamos algo que es muy necesario para poder adquirir datos acerca de lo que viene siendo la electricidad, la electrónica, y gracias al desarrollo y al estudio del científico George Simon Ohm, que es el autor principal de esta ley, la ley de Ohm, la cual nos rige aquí a nuestro planeta Tierra, rige incluso puede regir parte del universo conocido, porque cumple con las características de los fenómenos físicos que ocurren aquí. Puede ser un poco diferente en otro planeta, pero aquí nosotros lo analizamos porque nos rige en este momento y pues actualmente es lo que nosotros ocupamos para comprender lo que viene siendo la ley de Ohm. Bien, tenemos que entender que existen tres tipos, tres actores principales, ¿verdad? Voltaje, corriente y resistencia. El voltaje, los voltios, viene siendo dado en volts, ¿sí? Y lo que viene siendo el voltaje viene siendo como, por así decirlo, la cantidad eléctrica, la cantidad de potencial eléctrico que existe en algo, en lo que sea, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, ¿cómo que en lo que sea? Yo tengo energía, sí, sí, tú tienes energía. Tú, ser humano, tú tienes energía. Tu cerebro produce energía. ¿Cómo es que produce energía? Pues es que existe un proceso químico que ocurre en nuestro cuerpo humano que permite que nosotros podamos por realizar lo que realizamos. Por ejemplo, hablar, moverse, pararse, comer, oler, saborear, los cinco sentidos, la vista, todo eso es gracias a los electrones, ¿sí? Entonces son electrones que en sí esencialmente no cambian, pero tienen diferente representación. O sea, por ejemplo, para oler nosotros olfateamos y los electrones producen un aroma que nuestro sensor olfativo puede interpretar, ¿sí? Ya es cuando asocias, por ejemplo, desde bebé que te dicen, huele a naranja, huele a limón, esto huele a chicle, esto huele a, no sé, alguna comida que ustedes quieran, pero ya es característica. Y eso es gracias a las conexiones neuronales. Existe un fenómeno que ocurre en nuestro cerebro que se llama sinapsis, la cual hace enlaces de una conexión entre axón de una neurona y la dendrita de otra cercana mediante neurotransmisores. Lo que hacen es transferir electricidad, por lo cual nosotros recorrimos, nuestro cuerpo recorre electricidad gracias a todos esos sensores que tenemos. Ustedes pueden palpar, pueden sentir, pueden tocar, pueden sentir precisamente por esos neurotransmisores.
Y eso es lo que nosotros mandamos de señal al cerebro para que lo interprete. La corriente es la velocidad a la que se transporta esa cantidad de electrones, esa cantidad de energía, es la velocidad. Y la resistencia viene siendo la cantidad, bueno, no tanto la cantidad, sino más bien la oposición, porque viene siendo la cantidad absorbida de electrones de algo, de una carga. Sí, entonces la carga viene siendo eso que absorbe los electrones. Sí, por ejemplo, la oposición al flujo viene siendo, si nos ponemos a analizar una manguera, una llave de agua, si la manguera está amarrada, esa viene siendo una oposición al flujo del agua. Similarmente ocurriría acá en la ley de Ohm, pero pues la diferencia es que en vez de agua pues es un flujo eléctrico, o sea, son electrones viajando de átomo en átomo hasta llegar a donde lo requerimos o a donde va a llegar. No, aunque no lo requiramos, va a llegar ahí. Aquí tenemos un análisis de lo que viene siendo las múltiples ecuaciones que se manejan, ¿sí? De potencia, intensidad, resistencia y tensión. Bien, ¿qué es el voltaje? El voltaje viene siendo también llamado diferencia de potencial. Y pues cuando los extremos de un conductor, el potencial eléctrico es distinto, o lo que es lo mismo, existe una diferencia de potencial de tensión, los electrones se desplazan de las zonas de menor potencial a las de mayor potencial. Por eso los rayos caen hacia la tierra o hacia el mar. ¿Por qué? Porque viajan, los electrones viajan de zonas de menor potencial a las de mayor potencial. Es decir, zonas con más carga eléctrica, donde ellos pueden llegar y pueden estar ahí. Por eso a veces te dicen, no, en una tormenta eléctrica no te escondas bajo los árboles, porque es muy probable que caiga un rayo ahí. Entonces, los electrones andan libres por el mundo, andan libres por donde quieran, pero no significa que nos vamos a electrocutar solamente tocando el aire, ¿verdad? No, es diferente. Los electrones, pues, están pasivos respecto a ciertas condiciones físicas que no hemos nosotros afectado. Si afectamos nosotros, pues, ocurre eso que los electrones, pues, sí nos pueden dar toques. La diferencia de potencial pues viene siendo que podemos nosotros hacer un ejemplito y hacer una diferencia, por eso dice diferencia, o sea, como que están restando algo de algo, pero por ejemplo tenemos nosotros algo que se llama cargas negativas, cargas positivas. Entonces los electrones vienen siendo la carga negativa y la carga positiva pues viene siendo la ausencia de electrones, a lo cual nosotros en electrónica le nombramos huecos. Y eso es lo que diferencia los materiales, los elementos. Cuando, por ejemplo, cuando uno va a comprar un suero, ¿verdad? Porque pues, está deshidratado o se siente con pues, de baja, ¿cómo se podría decir? Pues que se siente un poco así como que tiene sed, pero está cansado y aparte cuando tienes dolores estomacales también recurren a lo que viene siendo el suero. El suero sabe salado, es salado porque permite que el agua, que eso que estás bebiendo, se distribuya más rápido y energice tu cuerpo, que es lo que le falta. Porque al perder líquido, pues nosotros perdemos energía. El amperaje, que viene siendo la corriente, se define como la cantidad de corriente o flujo de electrones que influyen por un conductor. El flujo viene siendo, viene siendo pues una cantidad de juntita de electrones la cantidad, por así decirlo, en el volumen donde está el conductor. Sí, imagínense pues una manguera otra vez y dentro de la manguera pues recorre agua. Entonces esa agua viene siendo la cantidad de electrones que hay. Si hay mucha agua, pues va a haber mucho amperaje. Si hay poca agua, va a haber poco amperaje. Pero también tienen que ver que al tener nosotros diferentes grosores de manguera, ocurre lo mismo acá en la electricidad. Tenemos diferentes grosores de cable, pues generalmente es de cobre. Y eso es lo que nos puede permitir que tengamos buena electricidad o mala electricidad.
¿Y en qué influye esto? Ah, pues no sé si en sus casas tienen ustedes ahí una lavadora o un refrigerador, y de momento cuando tienen prendida la luz que está cercana a la lavadora o está cercano al refrigerador, parpadea, como que se baja. Ah, eso es porque el conductor eléctrico absorbe electricidad de, pues, que no está muy bien distribuida por el tipo de conductor que está llegando hacia el refrigerador o a la lavadora, y eso hace que tengamos nosotros un parpadeo de la luz, ¿sale? Eso es lo que ocurre. Entonces aquí nosotros en esta pequeña diapositiva que les pongo, pues podemos ver que existen dos tipos de amperaje: amperaje de corriente directa y amperaje de corriente alterna, pero eso a lo mejor lo analizamos en otro video. Bien, la resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es la dificultad o facilidad con la que un material permite el paso de los electrones al paso de la corriente eléctrica. Tenemos que recordar que los electrones no siguen una trayectoria 100% recta, pues tienen que girar en las órbitas de los átomos del material por donde se mueven. Esto se mide en ohms y su símbolo viene siendo el omega. Con eso nosotros podemos decir que los ohms es lo que se opone al flujo de nuestros electrones. Aquí ya en el final de la presentación voy a enseñarles lo que viene siendo esta pequeña presentación. Bien, la página se llama pet.colorado.edu y son simulaciones gratuitas que nomás te haces una cuenta, o a lo mejor creo que puedes hacer así, nada más tienes que tener Java instalado para que puedas visualizar tú esto. Entonces, miren, por ejemplo, aquí nosotros tenemos lo que viene siendo un análisis de voltaje. La corriente está chiquita y la resistencia está grande. Entonces, en la fórmula que vimos de la ley de Ohm, si quieren regresar el video para que vean ustedes la fórmula de la ley de Ohm, nos está diciendo que el producto, o sea, la multiplicación del amperaje por la resistencia, define el voltaje que yo tengo en esa carga. La resistencia viene siendo esa carga. Entonces, aquí nosotros vemos que, por ejemplo, el voltaje se va a incrementar de manera proporcional. Es decir, si la corriente o la resistencia aumentan, nuestro voltaje también lo hará. ¿Cómo lo vemos esto? Ah, pues miren, fácil. Yo aumento la resistencia. Se fijan, ahí por ejemplo, la variación de lo que viene siendo la corriente, ¿sí? Es porque estamos nosotros analizando aquí la corriente, no el voltaje. Entonces, por ejemplo, si nosotros despejamos la corriente, la dejamos sola, ¿sí? La R la pasamos al lado izquierdo y está dividiendo al voltaje. Entonces tenemos voltaje sobre resistencia. Ahí sí, entre la resistencia sea más grande, mi corriente va a ser más pequeña. Pero si mi resistencia es más pequeña, la corriente va a aumentar. ¿Qué pasa si yo bajo el voltaje? Pues vamos a averiguarlo. La corriente disminuye. Si aumento yo el voltaje, la corriente aumenta. Esto es porque están directamente ligados, son directamente proporcionales, es decir, que si el voltaje aumenta, la corriente aumentará. Y esto es todo en mi video, espero que les guste, espero que consulten ahí las fuentes de información, espero que les esté agradando y que aprendan junto conmigo a lo que viene siendo la electrónica para principiantes.